Estaba preguntándole antes a los chicos sobre la experiencia que tenían en el programa, que es importante para saber de dónde arrancar. Cuidado, ya quedó grabado así el gol. Y el destino de sus fotografías, mejor dicho, la orientación que tienen ustedes hacia qué están haciendo fotografías. Puede ser general, de cualquier cosa, de nada en particular, o puede ser una de las cosas como hablábamos recién, fotografía que está dentro de lo que es publicitaria. Entonces yo mencioné algo como el color. Entonces, antes de entrar directamente a lo que es el programa, quiero que veamos unos conceptos. Yo tengo acá una presentación, preparé unos conceptos sobre los formatos de archivo. Puede ser que ya lo tengan claro, puede ser que no. Estaría bueno que hablemos de lo mismo cuando hablamos de los formatos y no haya dudas. Entonces, recién decíamos, por ejemplo, que yo les preguntaba a ustedes qué cámara tenían y si se habían fijado en que cuando uno va a hacer la toma puede configurar el tipo de archivo que va a guardar la cámara. Y tenemos como dos archivos principales. Hay cámaras en las que hay tres tipos de archivos porque se suma el TIFF, por ejemplo, pero los principales son RAW y JPG. El JPG es un estándar, ¿verdad? Que se creó para tener unos archivos que sean mucho más livianos para poder distribuirlos en aplicaciones y páginas web que se carguen rápido. Entonces tienen una serie de características que vamos a ver enseguida. Y el RAW en realidad no es un archivo de imagen. El RAW no es una imagen. Lo que es el RAW es, como llamaríamos, el crudo o el negativo digital, que es un archivo que guarda la información que captura el sensor de la cámara. Guarda toda la información que recibe el sensor y por lo tanto no es una foto que yo pueda ver. Porque, por ejemplo, les contaba, yo no sé si manejan bien el tema de la temperatura de color, pero la temperatura de color es la dominante de color que tienen determinadas luces. Por ejemplo, uno habla de luz cálida, luz fría, que la luz del atardecer es más cálida. Bueno, esa es la temperatura de color. Cuando uno está tomando las fotos en el archivo RAW, están todos los valores de la temperatura de color. Entonces, no es una foto que yo pueda ver porque, ¿cómo haría para ver todo al mismo tiempo? ¿Entienden? Entonces, lo que sí nosotros la vemos en la pantalla de la computadora, de la cámara, porque la cámara crea un JPG chiquitito que sería como una vista previa, ¿sí? Con algunas de las opciones que tiene la cámara. Por ejemplo, si tomamos una foto en blanco y negro, elegimos en la cámara blanco y negro, la vamos a ver en blanco y negro, obviamente, en la pantallita de la cámara. Si esa foto está tomada en JPG, lo que hizo la cámara es, de toda la información, en vez de guardarla en RAW, lo que hizo fue eliminar la información de color y quedarse con la información de tonalidades de luces monocromáticas y guardarlas en un archivo JPG. Entonces, cuando nosotros las vemos en la computadora y nos gusta, pero decimos, ay, y la de color también estaría buena, ya no está la de color. Ya fue, ya se perdió, ya la eliminó a la información porque no la guardamos. No guardamos el archivo RAW. Si uno toma la foto en RAW y pone blanco y negro, nosotros vamos a ver en la cámara en blanco y negro. Pero si vamos a la computadora y decimos que queremos en color, va a estar. Porque el RAW es la información que recibió y la recibió en color. ¿Sí? Bien. Entonces, para que tengan una idea, el RAW guarda todo lo que recibe la cámara y el JPG es un archivo que selecciona una determinada cantidad de información de esa que recibió y la guarda en una imagen. ¿Sí? Vamos a ver entonces, yo les decía que una de las ventajas del archivo JPG, del formato JPG,
es la posibilidad de comprimir los archivos para que tengan un menor peso, para que ocupen un menor espacio. Esta es una cámara Nikon y la interfaz de una cámara Canon con las opciones que tenemos. Y tenemos en la Nikon tenemos, por ejemplo, NEF. ¿Por qué dice NEF? Porque RAW es una generalidad, es un tipo de archivo. Dentro de ese tipo de archivo, cada empresa tiene su extensión de archivo determinada. Entonces, un archivo .NEF es un RAW de Nikon. Un archivo .cr2 es un NEF de Canon. Y así puede haber que incluso dentro de la misma marca tengan para distintos modelos de cámara distintas extensiones de archivos RAW. ¿Sí? Bien, entonces también hay un problema de compatibilidades que se va a crear ahí. Tenemos NEF RAW más JPG Fine y tenemos lo mismo, pero JPG normal y basic. O fine, normal y básica. Entonces, lo que tenemos ahí son las mismas opciones, pero cambiando lo que se llamaría calidad del archivo JPG. Esa calidad que deviene de seleccionar un nivel de compresión. Es decir, cuando yo comprimo mucho la imagen, la tengo con menor peso, pero pierdo un poco de calidad, entonces se llama básico. Normal sería un estándar y fino sería comprimirla lo menos posible para que no pierda tanta calidad. Entonces, en cualquiera de esas opciones está guardando dos archivos la cámara: el archivo de información RAW y el archivo de imagen JPG. En las otras tenemos solo NEF o JPG con sus tres opciones de compresión. Y para Canon sucede algo parecido: RAW más ahí tenemos otra cosa. Acá, en Nikon, bueno, te lo voy a enseñar ahí para que se grabe. Acá en Nikon, además están viendo lo mismo que yo. En Nikon tenemos tres opciones de lo que sería la compresión, pero no el cambio de tamaño. ¿Sí? Ya vamos a ver las diferencias. En cambio, en lo que sería Canon, tenemos la posibilidad de utilizar el archivo RAW o el RAW y además, por ejemplo, large, medium y small, que vendrían a ser tamaños de archivo. ¿Sí? Y además del tamaño de archivo tenemos una compresión. Poca compresión, mucha compresión. Poca compresión, mucha compresión. Es decir, que tenemos una combinación. Acá tenemos en Canon dos niveles de compresión nada más, y en Nikon tenemos tres. Acá tenemos lo que sería alta calidad y baja calidad, por ejemplo. ¿Sí? Bien, también podemos elegir los tamaños de JPG en Nikon, pero en otra interfaz, en otra opción, que también es large, medium y small. Ahora, en el RAW, como es la información que guarda todo el sensor, no cambia de tamaño, en teoría, porque en Canon sí tiene un S-RAW que es como un RAW más pequeñito. Pero en teoría no debería ni comprimirse, porque es toda la información, ¿sí? Entonces, las diferencias así básicas, para que no demoremos mucho, con el RAW tenemos una posibilidad más amplia de editar, porque tenemos mayor cantidad de información. Hola. ¿Cómo te va? Entonces, el RAW tiene una mayor posibilidad de edición porque tenemos mayor cantidad de información. El JPG es un archivo ya editado. Acá lo voy a extender un poquitito nomás. ¿Cómo que ya está editado el JPG? ¿Quién lo editó? Lo editó la cámara.
La cámara tiene seleccionado por defecto unas opciones de, como ya vimos, tamaño, compresión, también tiene la temperatura de color, o lo que sería la corrección del balance de blanco según la temperatura de color, tiene niveles de definición, contraste, ¿sí? Saturación, todo eso lo tiene incorporado la cámara cuando uno elige o no elige nada. Por defecto tiene unos valores y uno puede modificar esos valores, como por ejemplo elegir blanco y negro, ¿sí? Pero ya lo hace la cámara. Pasó del RAW al JPG sin que nosotros hayamos elegido más que con cuál de los estilos la pasaría a JPG, ¿sí? Es decir que no existe, y acá bueno se puede debatir, pero no existe lo que se llamaría la foto tal cual. Porque no es tal cual. Tal cual, por ejemplo, si yo lo hago con una Nikon va a ser una cosa, y si hago la misma foto con una Canon va a ser otra, o incluso con dos Nikon, porque las opciones por defecto que tengan para seleccionar los valores, ¿sí? Los parámetros van a ser diferentes para cada cámara, ¿sí? Aunque yo no la modifique después en Photoshop, igual no es la realidad. Es una interpretación que hizo la cámara del archivo RAW, ¿sí? Bien, tiene mayor peso por la misma razón, es decir, ocupa mayor espacio por la misma razón que tiene mucha información. El RAW. El RAW tiene una menor compatibilidad con los programas porque, como ya vimos, cada marca tiene, incluso para algunos modelos de cámara, RAW diferentes, en diferentes versiones. Y les va a pasar que si compran una cámara nueva que estaban usando el programa del año pasado, todavía no está actualizado. Entonces no lo van a poder abrir. O si tenían, o si se compra una cámara de otra marca, se puede actualizar fácil igual, pero en un primer momento no va a ser tan compatible. Si ustedes no tienen un programa instalado para eso, no lo van a poder ver, porque no es un archivo de imagen. Bien, el RAW guarda todos los datos de color y balance blanco. En cambio, el JPG es muy compatible, totalmente compatible casi diría. Tiene tiene posibilidades de comprimirlo mucho para que ocupe menos espacio, pero la edición que se hace lleva una gran pérdida de datos. Cada vez que yo modifico un JPG y lo guardo, he perdido información que no la puedo recuperar. Básicamente el RAW no se modifica. Ya lo vamos a ampliar. Entonces se podría hacer una pequeña analogía, no es exactamente igual, es una analogía con lo que sería el negativo. Yo puedo tener un negativo de la película fotográfica y puedo hacer diferentes copias, por ejemplo en papel, totalmente diferentes con diferentes niveles de exposición, etc. Pero también puedo tener negativos diferentes, porque los revelé de manera diferente, pero es un negativo a partir del cual puedo hacer varias copias. Y entonces el JPG sería como si ya tenemos una foto en papel. Si tenemos una foto en papel blanco y negro, ya está, no la podemos pasar a color. Bueno, los archivos PSD solo los mencioné porque son propios de Photoshop y guardan capas. Esto, sobre todo cuando veamos cómo guardar las fotos, nos va a ser útil, que tiene que ver con el tamaño de la imagen. La imagen está compuesta por pequeñas unidades que se llaman píxeles, ¿sí? Entonces se miden en cantidades de píxeles. No se mide, por ejemplo, en centímetros. Una foto en papel sí, porque es una impresión material, pero una imagen no está materializada en ningún lado, entonces no se puede medir en centímetros, ni en metros, ni en milímetros, ni siquiera ni en pulgadas, ni nada. Solo se puede medir en cuántos píxeles tiene, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, por decirle 12 megapíxeles, podría partir de un sensor que tenga 4000 píxeles de ancho por 3000 de alto, da 12 millones, o sea, 12 megapíxeles. 12 millones de píxeles. ¿Sí? Es una unidad de superficie en realidad, porque es alto por alto. Entonces, cuanto más tamaño tengamos, vamos a tener un mayor nivel de detalle, lo que no significa que tengamos mayor calidad, solo vamos a ver más definidas las cosas, ¿sí? Y además podemos hacer varias fotos de una sola foto. Por ejemplo, tener una cámara que hace fotos de 36 megapíxeles,
podemos recortar, como lo que se llamaría hacer zoom digital, es decir, recortar una foto y seguir teniendo nivel aceptable de detalle, que si la hacemos con una que tenga una cámara vieja de 4 megapíxeles. Que no podemos ni ampliar ni podemos recortar demasiado sin que se note una pérdida de detalle. Y acá, por ejemplo, está la misma foto que se fue modificando el tamaño y vamos a ir viendo cómo se pierde detalle porque se va pixelando. Pixelando significa que se va individualizando cada píxel. Yo lo puedo ver al píxel. En la de 500 por 500 no. En la de 100% ya empiezo a poner la definición y acá ya veo cada uno de los cuadraditos. Y bueno, estos son ejemplos nada más extremos para que vean cómo ya no representa nada. Una foto de 2 por 2 píxeles no es nada. Ahora, el tamaño de cada píxel ha ido cambiando. Porque si yo el tamaño de esta imagen, los píxeles de esta imagen los pongo en 2 por 2 sería una cosita así chiquitita. ¿Sí? Bien. La resolución vamos a hablar después. El peso de un archivo, es decir, lo que ocupa en kilobytes, va a ser diferente de acuerdo al tamaño, ¿sí? Porque una foto de 12 megapíxeles va a ocupar más espacio en la memoria que una de 4 megapíxeles. Pero también en lo relativo a qué información tenga. Si yo hago una foto de una pared blanca, por más que sea de 36 megapíxeles, no tiene tanta información como si hago una foto, por ejemplo, de un paisaje que tiene mucho más detalle, mucha más información de color. Eso también va a modificar. Y por supuesto que si es JPG, también va a tener que ver cómo está comprimida esa foto. Bueno. Estas son las fotos que tienen el mismo tamaño en píxeles, pero distinto tipo de información, entonces tienen distinto peso. Y la compresión en JPG se refiere entonces a usar distintos algoritmos para mostrar la misma imagen con menos información. Y en determinados casos parece que no hubiera pérdida de lo que podríamos llamar calidad o detalle, ¿sí? Pero cuando vamos exagerando la compresión, es decir, bajando lo que se llamaría calidad, por ejemplo en Photoshop se llama calidad y si pone una calidad baja es una gran compresión. Y vamos a ver cómo se empiezan a perder detalles. Porque básicamente lo que hace este sistema de compresión es, en vez de decir, hay un píxel naranja, después al lado hay otro píxel naranja, después al lado hay otro píxel naranja y otro píxel naranja, en vez de decir todo eso dice, hay 5 píxeles naranjas, después siguen 3 amarillos y así, entonces se va comprimiendo. Y cuando queremos comprimir más, lo que hace es crear como superpíxeles de 8 por 8 píxeles y empareja los colores para no tener que decir hay un gris clarito, un gris un poquito más oscuro, sino lo que hace es decir hay un gris. Entonces, por ejemplo, si nosotros ampliamos una foto que esté muy comprimida, vamos a ver ya no solo los píxeles, sino unos cuadrados de color y realmente eso hace que pierda mucha calidad. Bueno, esto era simplemente una introducción para que hablemos de los archivos. Antes de que vengan todos, decía que para sacar el mayor provecho de este programa, lo que podríamos hacer era tomar las fotografías RAW, porque tiene una mayor posibilidad de editarse. No es que no se puedan editar las fotos JPG, pero hay cosas que no se pueden hacer porque no hay la correspondiente información para hacerlo. Vamos a ver primero, como decíamos, por ejemplo, para algunos totalmente nuevo, entonces vamos a ver de qué se trata este programa. Si nosotros instalamos el Lightroom, lo abrimos, vamos a ver que podemos ir a editar, ajustes de catálogo y nos va a aparecer un cuadrito. A ver si lo pueden hacer ustedes. ¿Antes te puedo usar el catálogo por defecto o sí, sí, por defecto. En editar, ajustes de catálogo. Y vamos a ver que en generales dice ubicación del catálogo. En mi caso es C, usuarios, Sergio Ledesma, imágenes, Lightroom. ¿Sí? Ahí me dice dónde está guardado el catálogo. Es decir que
no es como el Photoshop que yo no necesito saber dónde está instalado el Photoshop. ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Y está el Lightroom? El primero. Ahí. Sí, es distinto la marca. ¿Dónde está? Otra edición. Edición editar. Tiene catálogo. Bien. Entonces, ahí hay algunas cosas que vamos a ver después, pero una de las cosas que dice es la ubicación. ¿Y cómo se llama? Por defecto se llama el Lightroom Catalog. Y tiene una extensión .lrcat. Cuando se creó, qué tamaño tiene. Y vamos a hacer clic en el botón mostrar. Y lo que nos va a llevar es una ventana del explorador de Windows para que veamos dónde está, por ejemplo, aquí, el Lightroom. ¿Sí? La carpeta de Lightroom, donde está el archivo que se llama Lightroom Catalog. ¿Lo pueden ver? Bueno, si ustedes lo tienen abierto ahora, porque esta carpeta la pueden abrir cuando ustedes quieran. Si lo tienen abierto van a ver que hay dos archivos que se llaman igual y que tienen una extensión parecida, que son una extensión que le agrega .log y -journal, ¿sí? Esos están abiertos, son temporales. Están abiertos mientras está abierto el Lightroom. Cuando uno cierra el Lightroom, esos dos desaparecen. Se los cuento. El Lightroom Catalog es el archivo propiamente del catálogo. Y después vamos a tener una carpeta que se llama Previews, ¿verdad? Bueno, en esa carpeta se van a guardar las vistas de las fotos. No las fotos originales, pero sí las vistas con las que vamos a trabajar. Como decirle, cuando ustedes hacen la foto, ven esa miniatura en la pantalla de la cámara, bueno, esas se van a guardar ahí. Después yo tengo una carpeta que se llama Backups porque yo hice un respaldo. ¿Por qué? Porque si este archivito se rompe, yo pierdo todo lo que hice. Entonces me pide incluso el mismo sistema, me pide ir haciendo un respaldo cada determinado tiempo. Cuando lo cerras. Exacto, vos puedes elegir que ese cartel te aparezca cada vez que lo cerrás, o que te aparezca una vez a la semana, una vez al mes, o que no te aparezca nunca. Entonces, si la haces al respaldo, digamos la copia de seguridad, se va a guardar en esta carpeta. A menos que hayas elegido otro. Y además yo tengo una carpeta que se llama previsualizaciones inteligentes, que ya vamos a ver qué son. Lo voy a dejar abierto acá. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, guardarlo por una cuestión de seguridad, terminaron de trabajar y quieren guardar guardan toda la carpeta, ¿sí? La pueden guardar en otro lado, por ejemplo en mis documentos o en disco externo, en pendrive, donde quieran, y ahí van a tener una copia. Si se rompió alguna vez, van y lo abren y va a estar hasta el punto que ustedes llegaron, ¿sí? Bien. Eso es el archivo de Lightroom. Puede usar otros catálogos, porque este es un catálogo, que es el catálogo por defecto. Uno puede crear los catálogos que uno quiera. ¿Por qué? Ya vamos a ver enseguida. Entonces, por ejemplo, acá donde dice copia de seguridad, dice realizar copia de seguridad de catálogo una vez a la semana al salir del Lightroom, o nunca, una vez al mes, cada vez que salga del Lightroom, etc. Uno puede indicar eso. Bueno, vamos a poner OK. Entonces, ¿de qué se trata el Lightroom? Lightroom permite editar fotos, por un lado. Hay otros programas que hacen lo mismo. Por ejemplo, el Photoshop con un módulo especial. Pero otra de las ventajas que tiene el Photoshop es que no solo edita, sino que gestiona y administra archivos. A través de, por ejemplo, etiquetas. ¿Sí? Bien. Pero ¿cómo llegan las fotos a Lightroom? Porque las fotos no están en Lightroom. ¿Sí? ¿Dónde están las fotos o cómo hago que ingresen acá? Bueno, lo que yo tengo que hacer, porque no es como un visor de Windows, que yo entro y busco todas las carpetas. No, no están. Solo están las que yo decido que estén.
Y eso, esa acción de que estén en el catálogo, se llama importar. Es decir, que yo voy a ingresar fotos, ahora lo voy a hacer, acá ya tengo, a mí me aparecen fotos porque yo ya tengo importadas. Pero voy a hacer clic, a ver, usted haga lo mismo, en archivo, y vamos a ir a donde dice importar fotografías y videos. Y se va a abrir una ventana, que en esa ventana sí vamos a poder navegar por toda la computadora. ¿Sí? Yo voy a ir, por ejemplo, a ver, voy a ir a un preboda, por decir algo, y voy a ir acá. Yo cuando selecciono una carpeta, si está marcado esta opción que es incluir subcarpetas, me va a mostrar las subcarpetas. Y si no, voy a tener que entrar una por una a las subcarpetas. Entonces me aparecen fotos. Cada vez que hago clic en una carpeta, me aparecen las fotos que hay acá. Por ejemplo, en esta carpeta yo tengo JPGs. Ya están editados. Y en esta otra carpeta tengo archivos .NET, que son los archivos RAW, ¿sí? Acá me dice tengo 164 fotografías. ¿Me van siguiendo hasta ese paso? Bien. Entonces, si yo dejo todas marcadas, cuando yo ponga importar, lo que va a pasar es que yo voy a poder ver esas 164 fotografías en Lightroom, cada vez que abra este catálogo. Pero yo voy a deseleccionar todo y voy a elegir solo algunas. Entonces voy a marcar una por una, o por ejemplo, marco varias y así. Es decir, cada vez que tienen, las que tienen una tilde son las que se van a importar. Y las que no tienen la tilde no se van a importar. Ahora, ¿qué significa importar? Porque en este ejemplo mío, yo tengo estos archivos RAW en este disco externo, no están en la computadora. Pueden estar en la computadora, pueden estar en una tarjeta que yo acabo de poner, ¿sí? Pero en este caso están aquí. Y el catálogo está en la computadora. El Lightroom, el catálogo está en la computadora y los archivos originales están aquí afuera. Yo puedo decidir que los archivos sigan estando aquí y yo los edite, ¿sí? O puedo decidir, bueno, no, pero de paso los paso a la computadora también. Por ejemplo, una tarjeta siempre lo voy a querer pasar a la computadora, no lo voy a editar de la tarjeta. Entonces, Lightroom me da esa posibilidad aquí, arriba. ¿Ven que dice copiar como DNG, copiar, mover o añadir? Vamos a ver si entendemos cuáles son las diferencias entre esas opciones. Primero voy a hablar de copiar, mover y añadir. Copiar dice copiar fotografías en una ubicación nueva y añadir al catálogo. Es decir, que por ejemplo, si yo las tengo en este disco y le digo, bueno, ahora las quiero tener en mis documentos, mis imágenes, preboda de Chuchi Cris. ¿Sí? Eso es copiar. Las imágenes van a quedar en el disco que tengo yo aquí y además se van a copiar a la computadora donde yo les digo. ¿Cómo se los digo? Porque acá dice destino a la derecha, ¿sí? Y yo puedo navegar y marcar cualquier carpeta donde yo quiero que se guarde. Pero entonces, si yo elegí, por ejemplo, 164 fotografías, me va a copiar esas 164 fotografías en la computadora. No me parece. A ver. Porque les va a copiar. Ah, tengo que poner una mujer. Claro, cambia. Ah, y Entonces, no tengo que bueno, en realidad acá te estoy diciendo dónde. ¿Ves? Otro destino y ahí lo tienes acá. Diferente nomás.
Pero se entendió la lógica de cómo es. Yo tengo las imágenes en un lugar y no las voy a borrar. En ese lugar y las voy a pasar a otro lugar. ¿Sí? Y además, porque si ustedes leen la descripción de copiar, dice copiar fotografías en una ubicación nueva y añadir al catálogo. ¿Sí? Mover va a ser similar, solo que las va a borrar de su archivo original. Por ejemplo, si ustedes ponen una tarjeta de memoria y dice, bueno, por ejemplo, a ver, me prestaron esta tarjeta, digo, prestarme, le hago unas fotos y las paso a mi compu y te devuelvo la tarjeta, entonces las quiero borrar. Entonces pongo y elijo mover y lo que va a hacer es borrarlas de la tarjeta y pasarlas a la computadora y añadirlas al catálogo. Entonces, ¿qué es añadir al catálogo? Añadir al catálogo, cuando ponemos solo añadir, lo que hace es dejar los archivos donde están, no los copia a la computadora. Si fuera una tarjeta los dejaría, cosa que sería bastante peligroso. Dejar los archivos donde están y simplemente hacer una referencia de esa foto aquí en Lightroom. O sea, yo la voy a poder ver a la foto, ¿sí? Pero si era un disco externo y yo lo desenchufo al disco, no lo voy a poder editar, porque no está. Pero cada vez que lo enchufe, la voy a poder editar. Siempre la voy a poder ver. ¿Saben por qué? Porque Lightroom usa para mostrarnos las fotos, porque ya saben que el archivo RAW no es un archivo de imagen, lo que usa es una previsualización que, como yo les mostré aquí en el navegador, ¿sí? Hay una carpeta donde se guarda la previsualización. Entonces, ¿qué es una previsualización? Es como una especie de miniatura o foto instantánea, digamos, de lo que sería el archivo. Para poder verla, yo tengo que seleccionar unas opciones, así como hace la cámara, la tengo que editar rápidamente, pero eso lo hace automáticamente el programa. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, hacen una foto. Bueno, no miran nada. Pero muchas veces no se ve igual la foto que la que ustedes tomaron. Y es porque cuando hace la previsualización, Lightroom utiliza unos ajustes otros, no los que hizo la cámara. ¿Entienden? Entonces, sí o sí tenemos que, donde dice administración, yo voy a poner añadir, porque no quiero copiar de nuevo las fotos en la compu. Solo quiero editarlas y después desenchufo el disco y guardo. Entonces, en administración de archivos vamos a tener que crear unas previsualizaciones. O sea, sí o sí se van a crear unas previsualizaciones. Son unas fotitos que vamos a poder ver. Y tenemos varias opciones. ¿Por qué no le menciona copiar como DNG? Porque primero quería que sepan bien que era copiar, mover y añadir. Entonces, copiar es ponerlas en el catálogo y hacer una copia en la compu. Mover es borrarlas de donde están, ponerlas en la compu e ingresarlas al catálogo. Y añadirles solo ingresarlas al catálogo sin moverlas. Y copiar como DNG es como copiar, pero DNG es un archivo que está creado por Adobe y que tiene el sentido de ser un archivo digital universal. Es decir, que tenga compatibilidad para siempre. Porque como yo les decía, cada propietario tiene su .nef, .cr2 y si en algún momento, no sé, quiebra Nikon, no pasa, y se perdieron y deja de dar soporte a sus archivos y ya no lo pueden leer, pero no va a haber programas compatibles. En cambio, DNG, la idea es que sea universal y es un proyecto, ¿sí? Entonces se puede abrir con varias aplicaciones, etc. Que es como el RAW, pero de Adobe. Por eso lo ofrece, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que elegir una previsualización. ¿Cuáles son las diferencias? Tenemos mínima e incrustada. Incrustada es la que ya viene, la que vemos en la cámara, ¿sí? Estándar se refiere al tamaño. Y el tamaño estándar es, por ejemplo, creo que el tamaño es 2048 píxeles. O sea, es que la fotito que la va a hacer, por más que tenga una cámara de 36 megapíxeles, 40 megapíxeles, la fotito, la previsualización va a ser pequeña, ¿sí? Y 1 en 1 es para que haga
una previsualización de 40 megapíxeles, la cámara de 40 megapíxeles. Entonces se va a demorar mucho porque la tiene que hacer, es como que tiene que editar todas esas fotos, las 140 y pico que elijamos, o las 1000 que elijamos. Entonces se puede demorar mucho. Entonces lo que por ahí se hace es o estándar o mínima, como para que no demore mucho en importarlas. Bien. Y después vamos a hablar de las previsualizaciones inteligentes. Pero hasta ahí me siguen, ¿verdad? Sí. Entonces yo elegí a la izquierda un lugar de donde tomar las fotos, le dije qué era lo que tenía que hacer, me añadí, ¿sí? Y le digo qué tipo de previsualizaciones quiero. Entonces voy a importar. Cuando ustedes importen, que muchas veces les pasa a la gente, dicen, pero ya no veo las fotos anteriores que yo tenía en el catálogo. O sea, es como que se perdieron porque tenían fotos. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Acá yo elegí 16 fotos, ¿sí? Ya están importadas. Voy a ir a archivo, importar de nuevo. Y voy a elegir otras fotos del mismo lugar. Para que vean qué pasa. Selecciono un origen, me fijo que diga añadir, estándar. Primero, como dice no importar supuestos duplicados, las fotos que ya importé, me aparecen como que no las puedo seleccionar, porque ya están, porque en teoría en Lightroom no puede haber un mismo archivo dos veces. No puede haber directamente, no te permite, ¿sí? Entonces voy a elegir otro, voy a poner seleccionar todo y voy a elegir estas dos fotos. Voy a importar. Y lo que va a pasar es que voy a ver solo esas dos fotos. Y las otras están. Para poder navegar, yo voy a tener que asegurarme de que Lightroom tiene dos paneles laterales y dos barras, una arriba y otra abajo. La de arriba es la que me informa lo que está haciendo Lightroom y la que me permite cambiar lo que se llaman módulos. Y la de abajo me muestra las miniaturas. Entonces, en la de arriba tengo que estar seguro de estar en el panel biblioteca. Yo les decía que Lightroom lo que hace es editar fotos, para eso vamos a usar el panel revelar, y gestionar archivos, para eso vamos a usar el panel biblioteca. Entonces, en biblioteca vamos a tener a la izquierda, ¿sí? Vamos a tener lo referido, por ejemplo, al catálogo. Entonces voy a tener importación anterior, se refiere a la última que hice de estas dos fotos. ¿Me van siguiendo? Me está mostrando dos fotos de la última importación que hice. Después dice todas las fotografías. Y voy a hacer clic en todas las fotografías. Y me van a aparecer todas las fotografías que yo hoy y antes fui añadiendo o importando, mejor dicho, al catálogo. ¿Sí? ¿Cuántas fotografías puede tener un catálogo? Todas que quieran. Cuantas más fotografías tenga, más se van a empezar a ralentizar los procesos. Tenemos un año de catálogo. Claro. Tenemos un año de Claro. catálogo. Bueno, entonces eso es una de las cosas. Puede ser muy útil, ya vamos a ver cómo puede ser muy útil tener mucha información, muchas fotos en un solo catálogo, o a veces uno puede decidir tener información, catálogos por separado. Bueno, entonces, en este catálogo, que es un catálogo de pruebas que yo estoy armando para mostrarle a ustedes, tengo un montón de cosas diferentes y puedo ver todas las fotografías y si sigo bajando, voy a ir a donde dice carpetas. Fíjense que cada módulo de estos de acá tiene como una flechita, un triangulito, que sirve para ocultarlo. ¿Ven? Entonces, yo lo oculto para que, a los de arriba y abajo, para que pueda ver un poco más y mostrarle más. Entonces me dice, ¿qué tengo? Yo, en este catálogo, tengo el disco C, que es el disco local. Yo importé fotos de la computadora. Tengo el disco 8, que es el que tengo conectado, por eso está en verde, ¿ven? Que tiene un verde. Respaldo 8, disco local C. Y después importé fotografías del tal disco H y que no está.
porque no está conectado el disco H. ¿Entienden? O sea, no las encuentro. Si yo hago clic en alguna de esas carpetitas, por ejemplo en esta del H que no está, las puedo ver a las fotos, pero no puedo editarlas, porque solo tengo la miniatura, la previsualización. ¿Se entiende? Estas fotos yo las puedo ver en grande y todo, pero no están. No están, por eso me aparece así como un símbolo, un signo de pregunta. Ya vamos a ver más sobre eso. Vamos a las que sí están. En el respaldo 8 no me van a aparecer todas las carpetas que yo tengo en el disco respaldo 8. Solo me van a aparecer las carpetas de las que yo haya importado fotos. Por ejemplo, si ustedes hicieron una importación ahora, le va a aparecer la carpeta de donde importaron las fotos. Por ejemplo, yo, donde era preboda Chuchi Cris, importé 12 fotos primero y 2 fotos después, son 14. Pero en esa carpeta había 160 y pico de fotos. Pero yo no las importé todas. Es decir, que el Lightroom no funciona como un explorador de Windows, que yo puedo ver todas las carpetas. Solo cuando voy a importar. Pero cuando ya estoy en el Lightroom, solo me van a aparecer las que yo importé. ¿Está claro eso? Bueno, ahora, ¿por qué decía que por ahí podría ser ventajoso tener un catálogo, como en este caso, con muchos eventos, muchas carpetas? Y porque yo las puedo ver simultáneamente y editarlas simultáneamente. Por ejemplo, yo les voy a contar que acá tengo un montón de fotos, ¿sí? Una que es de 11 fotos de un pre-15, una foto varias veces, pruebas que hicimos acá en el taller y este preboda que acabo de importar, ¿entienden? ¿Cómo puedo hacer para ver todo eso junto? Y bueno, directamente pongo todas las fotografías y me aparecen todas y las puedo editar a todas juntas, ¿sí? O si digo, bueno, no tiene nada que ver una con la otra, solo quiero importar estas fotos de un pre-15 y estas fotos de preboda. Entonces yo apreté control, como cuando se hace para elegir varias carpetas, y seleccioné dos carpetas. Si se fijan, acá está en gris y acá está en gris. Puedo elegir todas las carpetas que quiera, es decir, que puedo ver simultáneamente información. Y no es la única manera. Imaginamos que yo haga eventos, que yo haga bodas. Y tenga un catálogo que tenga todas las bodas. Y viene un cliente y me dice, che, quiero ver algo de tu trabajo. ¿Yo cómo hago para mostrarle mi trabajo? Bueno, puedo preparar una carpetita que tenga, ¿verdad?, fotos que yo haya separado. Pero también se las puedo mostrar en Lightroom. Porque una de las ventajas que tiene el Lightroom como administrador es que yo le puedo poner o etiquetas de color a las fotos, o estrellitas, así de 1 a 5 estrellas, o palabras claves, ya vamos a ver todo eso. Entonces, si yo simplemente le digo, por ejemplo, elijo las carpetas de bodas y filtro por las que tengan 5 estrellas, que yo ya anticipadamente le puse 5 estrellas que yo considero mejores, les muestro al cliente simultáneamente las mejores de bodas. Y si me dice, che, no haces pre-15 porque tengo una sobrina, sí, elijo las carpetas de pre-15, pongo 5 estrellas o alguna otra clasificación, vamos a entrar en ese tema, y se las muestro. Esa es la ventaja de tener en un solo catálogo muchas carpetas. Pero la desventaja es, como les decía, si nosotros nos pasamos de rosca y hacemos un catálogo 2017 y hacemos 5000 fotos cada fin de semana, es como que va a reventar la computadora. Estoy siendo medio exagerado, ¿sí? Entonces les cuento, como cosa personal, que yo lo que hago es hacer un catálogo por evento. Es decir, porque yo uso otro método para mostrar fotos en internet. Entonces, no se la muestro en el Lightroom. Y hago el catálogo, termino de hacer la edición, guardo las fotos, se las entrego y ya después no necesito el catálogo. Entonces no voy, y si se me rompe un catálogo, se me rompe un catálogo con un evento. No se me rompe un catálogo que tenía todo el año y que justo no le había hecho respaldo últimamente.
¿Entienden? Bueno, eso es una pequeña explicación de la parte de biblioteca, pero ya requiere que entremos en otros temas que vamos a seguir. Pero más o menos se entiende dónde puedo ver las fotos. Pues digo yo, acabo de importar una foto, ¿dónde las veo? Bueno, voy acá, busco la carpeta, yo tengo que saber cómo se llamaba, y ahí veo solamente las fotos que yo importé hoy, que son estas 14. Bien. Le voy a hacer como un pantallazo rápido y después voy a ir explicando cada cosa. Esto ha sido el pantallazo de la gestión de los archivos. Importar los archivos y dónde verlos. Ahora, ¿qué pasa si yo borro una foto? Desde acá, desde el iPhone. Yo pongo borrar, suprimir. Me va a dar la opción de quitar la fotografía. Vieron que nosotros añadimos la fotografía cuando importamos. Si nosotros quitamos la fotografía, lo que hacemos es quitar la referencia a la ubicación del archivo, pero no se borra el archivo. Ya no la vemos más en Lightroom, pero sigue el archivo original. Pero ojo, porque si apretamos eliminar del disco, lo que hace es borrarla de acá y borrarla del disco. Entonces yo solo voy a poner quitar y ya no la veo más. Sigue estando en el disco, pero no la puedo editar hasta que la importe de nuevo. Si es que quiero en este catálogo o en otro catálogo. Bien. Vamos a pasar un ratito entonces a la parte de la edición para que sepamos cómo funciona esa parte. ¿Tienen dudas sobre esta parte? Igual ya vamos a volver enseguida, ¿no? O sea, todo el tiempo nos está volviendo a las cosas que vamos viendo. Vamos a hacer un cambio de módulo. Estamos en el módulo biblioteca, acá está en la barra esta, y vamos a ir al módulo revelar. Entonces, van a cambiar los paneles. En el panel de la izquierda ya no puedo ver las carpetas. ¿Entienden? Porque ese módulo está ese panel está en el módulo biblioteca. Yo aquí abajo voy a tener todas las fotos que yo elegí ver. Si quiero cambiar esas fotos, o sea, si no quiero ver esas, quiero ver otras, voy a tener que volver al panel de biblioteca, seleccionar otra carpeta para que me aparezcan en la tira de diapositivas las carpetas que yo quiero, las fotos que yo quiero, ¿se entiende? O sea, en biblioteca yo gestiono los archivos. O sea, ahí es donde yo tengo que elegir qué archivos voy a utilizar, voy a visualizar, voy a editar. Bien, una vez que decidí la carpeta, sí paso al módulo revelar. Y ahí voy a poder seleccionar, ¿sí?, una por una para verlas y para ver qué le voy a hacer, ¿sí? Vale. Por un momento voy a dejar de lado panel de la derecha, de la izquierda, perdón, y me voy al panel de la derecha. Yo directamente lo escondo para que me dé más espacio en la pantalla, ¿sí? Pero ahí está. Vamos a ir al panel de la derecha. El panel de la derecha es lo que se va a utilizar para editar las fotografías. Y incluso está ordenado en pestañitas para que nosotros vayamos en forma descendente, haciendo desde lo más básico hasta lo más puntual. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se selecciona una foto entonces? Haciendo un clic. ¿Puedo seleccionar dos fotos? Sí, por ejemplo, control. Selecciono varias. ¿Ven? ¿Y qué pasa? Fíjense que hay una que está más clarita que las otras. ¿Ven? O sea, esta está más clarita. Si yo hago clic en esta, ahora esta está más clarita. Todas están seleccionadas, pero solo una está activa. Y la que está activa es la que yo le voy a hacer los cambios. ¿Entienden? Esta no está seleccionada.
Esta sí, pero no está activa. Esta está activa. Bien, voy a seleccionar una zona. Vamos a ir entonces a explicar. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Mucho, ¿no? Mucha información. Pero yo quiero que entiendan el funcionamiento básico y después vamos a ir de nuevo a ver cómo se hace cada cosa. ¿Sí? ¿Qué es este dibujito que está aquí? Ahí mismo dice histograma. ¿Sí? Y es una representación de la cantidad de píxeles que hay en cada zona de iluminación. Por ejemplo, ustedes ven en esta foto, hay zonas oscuras como el pelo o partes del árbol, zonas claras como la ropa de la chica y el cielo. En esta fotografía en particular, las zonas claras son más, ¿sí? O sea, hay mucho clarito. Y eso se ve en este gráfico. Y fíjense, este gráfico representa la iluminación, que va del negro al blanco. Entonces, acá dice que negro, negro, no hay nada, ese es el gráfico. Y blanco, blanco, no hay nada. Pero está distribuido los píxeles y hay un gran pico en lo que serían las partes más claras. Si elijo una foto oscura, por ejemplo esta, fíjense cómo cambia el dibujito. Ahora me dice que la mayor cantidad de píxeles está ubicada en la zona de los negros o oscuros, ¿entienden? Voy a buscar otra foto clarita esta. Se va todo para la derecha. Busco otra foto oscura. Tiene acá más oscuro. ¿Se entiende el dibujito? ¿Y por qué está como con diferentes colores? Porque bueno, muestra el rojo, el verde y el azul. ¿Por qué es importante prestarle atención a ese dibujito? Porque por lo general una foto se va a poder apreciar bien cuando estén bien distribuidas los píxeles en todas las zonas de iluminación. O sea, cuando haya negros, cuando haya grises, cuando haya blancos. A menos, obviamente, que uno haya decidido hacer una foto toda blanca y bueno, no es que esté mal. Simplemente esa es la intención. Yo estoy hablando de lo general. Entonces, por ejemplo, para algunas personas van a decir, esta foto me encanta cómo está, y otras van a decir, che, pero yo la veo re oscura esa foto. Entonces, lo que vamos a ver acá en el gráfico es que no hay zonas que estén en blanco y no hay demasiadas zonas que estén en los niveles medios. ¿Sí? Entonces, esto nos va a servir para entender en la primera de las pestañas del panel de la derecha, que se llama básicos. ¿Sí? Y básicos tiene una cosa que es muy importante que se llama exposición. ¿Lo ven? Exposición. Si ustedes agarran ese indicador y lo mueven, van a ver cómo cambia la fotografía. Y cómo cambia el dibujito del histograma, el gráfico. ¿Sí? Si ustedes lo llevan hacia la derecha, todos los píxeles se amontonan a la derecha. Si lo llevan a la izquierda, todos los píxeles se amontonan a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hace este comando de ajuste de exposición? Lo que hace es aumentar o disminuir de manera lineal la cantidad de píxeles de una zona a otra. Es decir, lleva todo para la derecha, todo para la izquierda. Y lo buenísimo en estas últimas versiones es que si ustedes tocan el gráfico, o sea, posan el puntero, están separadas las 5 zonas. Dice blancos, altas luces, exposición, sombras y negros. ¿Sí? O sea que si se paran en el medio, dice exposición. Y si hacen un clic en el gráfico y lo arrastran, es lo mismo que mover el indicador de exposición. Fíjense cómo se mueve. O sea que es más fácil hacerlo de gráfico, más intuitivo.
Porque uno dice, vamos, voy a restaurar. Esta es la fotografía original, uy, le falta exposición, lo agarro del medio y lo llevo para acá. ¿Se entiende? Así de simple. O directamente lo pueden hacer de exposición. Tiene un máximo de exposición de 5 puntos y un mínimo de menos 5 puntos. O sea que eso sería como algo súper básico que se puede hacer todas las fotos. Subir o bajar la exposición. Bien. Pero vamos a ver que tenemos además dentro de lo que es el tono, tenemos contraste, altas luces, sombras, blancos y negros. Vamos a ver cómo funciona. Muevan el contraste y se van a dar cuenta que para un lado se juntan los extremos y para el otro lado se separan. ¿Cuál es la lógica del contraste? A mayor contraste, lo que es claro se hace más claro, o sea, lo que estaba a la derecha se va más a la derecha, y lo que era oscuro se hace más oscuro, se va más a la izquierda, es decir, que los extremos se separan. Mayor contraste hace que se diferencien las luces de las sombras. Y menor contraste hace lo contrario, hace que lo que estaba a la derecha vaya al medio y lo que estaba a la izquierda vaya al medio. Entonces junta todo en el medio. ¿Queda claro lo que es contraste? Bien. Ahora, en altas luces van a ver que solo se mueve la parte del histograma que está a la derecha. Y que cuando ustedes suben las altas luces, se pierde detalle en la parte donde había mucha luz, y si lo bajan a las altas luces, se empieza a recuperar detalle porque solo bajan la iluminación las partes de la foto donde había mucha luz. Eso es genial, porque con exposición se hacía todo lineal. En cambio ahora podemos hacerlo por zonas de iluminación, no por zonas de la esquina de la foto, el centro de la foto, sino por zonas de iluminación. Lo que está muy iluminado, puedo bajarle la iluminación. Y con sombras ocurre lo contrario. Si yo veo que en las cosas oscuras se pierde detalle, yo puedo subir la iluminación de las sombras y puedo rescatar detalles donde antes no los veía. ¿Sí? Yo les mencioné que el histograma tenía 5 zonas y entonces vamos a ver que también podemos hacer lo mismo, subir o bajar la iluminación tanto de los negros como de los blancos. Como ven, como lo dice ahí, la primera pestaña del panel es bastante básica. Es manejar la exposición en las distintas zonas de iluminación de la foto. Pero es muy importante, es algo que con el JPG es muy difícil de hacer porque la información ya se ha perdido. Obviamente, en el RAW también puede perderse información porque nosotros pusimos mal una foto y se sobreexpuso un cielo, por ejemplo, parece muy blanco, se quemó el cielo. Si se quemó demasiado, no hay información. Hay una mancha blanca. Ni en RAW ni en JPG lo van a poder salvar. Pero el RAW tiene mayor amplitud en los tonos, ¿sí? Mayor rango dinámico, entonces guarda mayor información en cada zona y entonces la podemos recuperar. Por ejemplo, fíjense que arriba de la tira de miniaturas hay una barra gris, ¿la ven todos? ¿Ustedes la ven esa barra gris? Si no la ven, aprieten la letra T. Con la letra T aparece y desaparece. Me parece diferente. Bueno, acá al final de la barra vamos a tener un triangulito que nos permite elegir qué opciones van a aparecer en esa barra. ¿Sí? Modos de vista son estos dos y se refiere a que si veo una sola foto o si aprieto el antes y después o la letra Y como dice ahí, voy a ver dos versiones de la foto. Voy a ver
la que era originalmente y la que yo estoy editando como la estoy dejando. No sé si se aprecia ahí, pero cambia mucho la foto. Y solo le hice lo básico. Cambia un montón. Eso es la gran ventaja de usar archivos RAW y de usar el Lightroom. Se puede usar otro editor, porque ya les voy a mostrar después que el Lightroom y el Photoshop, cuando en Photoshop abrimos un RAW con un módulo específico, funcionan de la misma manera, prácticamente iguales, Pero el Lightroom tiene la parte de la biblioteca, que es donde nosotros podemos, ya vamos a ver cómo, clasificar las fotografías, añadirle etiquetas, añadirle palabras clave, gestionar las carpetas, cosas que en el Photoshop no, solo editamos la foto. Es decir, el Lightroom está pensado para que nosotros llevemos una gestión de muchas fotografías. Por eso está pensado para fotógrafos el Lightroom, que se llama Photoshop Lightroom. O sea, tiene el mismo nombre que el Photoshop. Pero el Photoshop es un programa muchísimo más amplio que lo puede usar un diseñador, se puede usar para maquetar libros, se puede usar para cualquier cosa. Incluso tiene cosas 3D y no sé qué cosas. En cambio, esto es específico para la fotografía y para editar muchas fotos. Muchas. Miles de fotos a la vez. Bien. ¿Vieron lo que acabo de hacer? Una edición básica. Bueno, voy a pasar a la siguiente fotografía. Y podría hacer todo de nuevo. En realidad esto ya tiene algo. Lo que pasa es que yo tenía una pequeña edición. Y en este botón que dice restaurar, yo lo que hago es desechar todas esas ediciones que tengo. Pero lo que les quiero mostrar es, yo hice primero, les mostré un ajuste básico de esta foto y ahora paso a la siguiente foto y quiero hacer el mismo porque es en el mismo lugar, en el mismo día, quiero que tenga el mismo estilo. Entonces lo único que voy a hacer es apretar este botón que dice anterior y se van a copiar todos los ajustes que yo hice. Incluso el de la exposición, con el inconveniente de que no todas las fotos necesitan la misma exposición, pero simplemente muevo la exposición, la acomodo según el histograma y como cuando vea las dos voy a ver que tienen el mismo estilo porque tienen básicamente los mismos ajustes. ¿Sí? Entonces yo, poniendo anterior, puedo seguir así. Puedo ir así a la siguiente foto, poner anterior y bajarle la exposición. También puedo modificar porque puede ser que para esta otra foto, no sé, quiera algo diferente. ¿Sí? Un pequeño ajuste o algo así. Entonces voy a la siguiente y pongo anterior y subo la exposición. Es decir, que lo único que no me convendría a mí copiar es la exposición de estas cosas que hice, básicas. ¿Sí? Ahora, bueno, si yo le digo, bueno, tengo 100 fotos, voy a estar haciendo una por una anterior, en realidad debería verlas una por una para ver cómo están. Pero supongamos que todas estas fotos siguientes, yo les quiero hacer lo mismo. Entonces, en vez de apretar anterior y una cosa, anterior no se refiere a la foto que está a la izquierda, sino a la que seleccioné anteriormente, por ejemplo. Está seleccionada esta y yo voy a la primera. Si pongo anterior, lo que va a hacer es copiarse de la anterior que estaba seleccionada. ¿Sí? No de la que está acá. O sea, es en cualquier orden. Es la anterior que toqué. ¿Sí? Ahora, vuelvo a esta y digo, no voy a hacer uno por uno todo esto. Selecciono todas, como cuando tengo un explorador, aprieto Shift y selecciono la última, y se seleccionan todas, las restantes.
Y ya me cambió el botón. Ya no dice anterior. ¿Ven? Dice sincronizar. Ya hacemos un corte. Y saben que ahora me permite decidir cuáles de todos los ajustes yo les quiero cambiar. Entonces, por ejemplo, voy a deseleccionar todos los ajustes y voy a, lo único que modifiqué es lo que dice tono básico. Entonces voy a marcar todas menos exposición, porque la exposición es para cada foto. Entonces voy a poner sincronizar. Y ustedes van a ir viendo cómo todas las fotos van a empezar a tener los mismos ajustes salvo exposición. Que yo sí o sí la voy a tener que, bueno, ir viendo una por una si es que no las expuse bien en la cámara. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño corte para ver si se entendió. Y vamos a tomar algo y dejar de hablar. Bueno, ¿se entendió? Es decir, que tomé, importé las fotografías, elegí las carpetas que quería editar, vine al módulo revelar, le hice una edición básica, copié esa edición en todas las fotos, las revisé por las dudas, ¿sí? Y voy a cerrar el live. Omitir en esta ocasión. Se cerraron los dos archivitos, ¿vieron? Los archivitos temporales. Bueno, ahora viene una pregunta. Los cambios que yo le hice a la foto, ¿dónde están guardados? ¿Entienden lo que digo? Están guardados en este archivo. No están donde están las fotos. O sea, las fotos, los RAW, están iguales. Los RAW nunca cambiaron. Lo que guarda en el catálogo de Lightroom es, por un lado, la carpeta con las previsualizaciones y por otro lado, todos los ajustes que yo les hice a la foto. A cada una de las fotos. Si yo borro este catálogo, no pierdo los archivos originales que los tenía en otro lado. Pierdo los ajustes que le hice y los voy a tener que hacer todo de nuevo. Voy a tener que volver a crear un catálogo, volver a importar. Pero hay un error que lamentablemente a veces es común, y es que la gente dice, bueno, borro las fotos originales. Total, yo tengo el catálogo. ¿Verdad? No. Porque el catálogo guarda previsualizaciones y los ajustes, los cambios que yo le hice a la foto. Pero no guarda la foto. Entonces, si yo borro la foto, cuando abra el Lightroom lo voy a ver, ¿verdad? Pero cuando quiera obtenerla en un JPG, no va a estar, porque va a decir, bueno, ¿y dónde está? ¿A quién le aplico esos cambios? Si no está el archivo. Entonces, ojo con eso. El catálogo de Lightroom solo guarda los cambios, no guarda los archivos. ¿Sí? Y ya vamos a hacer algunas salvedades y observaciones sobre eso. Pero eso es básicamente. Si borras la foto original, por más que la estaba importada en Lightroom, no está la foto original. Bueno, voy a hacer una pausa. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Stop.